sabemos, los últimos años se ha acelerado una transformación de los espacios de trabajo y hemos dejado de pensar en ellos simplemente como la oficina y un poco más como un ecosistema que influye tanto en nuestra productividad como en nuestro sentido de pertenencia y nuestro bienestar. Bienvenidos a nuestros panelistas que hemos estado hablando sobre este tema la última semana y de verdad nos hemos enfocado en cómo hoy podemos explorar cómo las empresas están reimaginando sus espacios de trabajo para adaptarse a estas nuevas necesidades que tenemos hoy en día, ya que, digamos, aquí un poco de lo que exploramos mucho era cómo trabajar esa integración del trabajo híbrido, algunas personas de manera remota, algunas personas de manera presencial, y lo que esto significa para las empresas. Durante la pandemia, las empresas tuvieron que tomar medidas de trabajo remoto respondiendo a una emergencia global. Y se hizo tomando unas estructuras que no necesariamente estaban diseñadas o pensadas para permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día el reto verdadero que tienen las empresas es comenzar a entender cómo enfrentamos este reto y cómo diseñamos desde la creación de entornos inclusivos y flexibles mediante una implementación de estrategias de bienestar, pero no solo bienestar, digamos, personal, sino también de salud mental, diseño inclusivo, y cómo verdaderamente esto se convierte en un catalizador de ese éxito empresarial que todos buscamos. Entonces, para iniciar, me gustaría hacerle una pregunta a todos los panelistas, y sería: ¿qué desafíos en su perspectiva, qué desafíos y oportunidades plantea este trabajo remoto para las empresas, y cómo se puede garantizar o cómo se puede lograr una colaboración efectiva y un sentido de comunidad en equipos tanto en la oficina como remotos? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Valiosa que tenemos el día de hoy para hablar de temas tan importantes. Indudablemente el tema del trabajo remoto se convirtió en un elemento de cambio estructural en el modelo de capital humano, y no solo en Costa Rica, sino en general en el mundo entero. Aspectos que incidieron, ya es uno mencionado, el tema sanitario, pero sin duda el tema de la revolución tecnológica y su impacto en el mundo contemporáneo, que también ha determinado esa forma de gestionar nuestros negocios y nuestras empresas. Los inversores en bienes raíces, dueños de bienes inmuebles, han tenido que desarrollar múltiples iniciativas para adaptarse a este tremendo desafío, ¿verdad? En algunos casos, algunos señalaban el apocalipsis de las oficinas. Yo no lo creo, ¿verdad? Yo creo que más bien es un cambio para bien y forma parte de esa natural evolución del ser humano en general. Temas importantes: la capacidad de adaptación de los espacios físicos, creando espacios colaborativos, empleando temas que antes no eran relevantes para nosotros, muy deshumanizados tal vez en la inversión inmobiliaria cuantitativamente diseñada y no cualitativamente diseñada. Temas que tienen que ver con distribución del espacio físico, la luz, el tema del color, el tema del verde, particularmente la presencia de la naturaleza en los espacios interiores, creando importantes que, aunque creamos superficiales, inciden significativamente en la productividad y en la predisposición positiva del recurso humano a interactuar con sus pares y a alcanzar de una manera más efectiva las metas. Esfuerzo nosotros, y bueno, no solo nosotros, sino que el mundo entero, el inversor inmobiliario, algunos más rápidamente, otros más lentamente, pero hemos tenido que dedicar recursos importantes y una capacidad de adaptación sin precedentes, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo para entender, planificar, desplegar recursos, adaptar infraestructura y ponerla a la disposición de nuestros clientes para crear valor, pero lo hemos hecho. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Igual creo que ya casi puedo decir buenas tardes, ya no buenos días. Entonces,
Yo vengo desde la perspectiva del desarrollador inmobiliario. Entonces, tal vez el primero que está viendo una oportunidad cuando lo que se está viendo es una propiedad verde y cómo se puede convertir esa propiedad. Y nosotros, históricamente, tal vez, y como dicen los gringos, se decía, if you build it, they will come. Y entonces nosotros encontrábamos alguna oportunidad, ya sea en Heredia, alguna oportunidad en el este, se construían los espacios de oficinas. Y básicamente, si tenían los requerimientos mínimos que buscaban las multinacionales, era un espacio exitoso. A raíz a que hemos ido viendo mucha más competencia, pero adicionalmente estamos empezando a ver el tema de lo que trajo la pandemia y lo que está trayendo ahora es la atracción de que las empresas quieran que su gente, que su mano de obra vuelva a los espacios. ¿Cómo podemos apoyar y cómo podemos hacer un socio con nuestros inquilinos para que el espacio físico sea atractivo otra vez y que no sea solamente un cubículo? Porque realmente, si lo que se hacía antes, que son solamente tener cubículos, eso se puede hacer en la casa. Realmente no hay ninguna razón por la que la gente tenga que volver a la oficina si lo único que están haciendo es cada uno en células independientes. Entonces, parte de lo que hemos trabajado y lo que hemos estado viendo con inquilinos nuevos o inquilinos existentes que quieren expandir dentro de nuestros parques es cómo podemos empezar a ofrecer espacios compartidos que sean para uso no solamente de un inquilino sino de varios y que puedan utilizarlos y no necesariamente tener que pagarlos solo para ellos. Entonces, espacios de training, espacios para poder hacer reuniones, espacios de esparcimiento adicional. ¿Cómo podemos hacer que realmente el volver a la oficina es algo que sea atractivo, algo que sea bonito y que la gente quiera hacer eso? Porque al final del día, la parte importante de volver a la oficina, tal vez todo el mundo habla sobre el tema de la eficiencia y la productividad, pero realmente es la productividad de cuando hay presencialidad, de cuando estamos haciendo cosas en conjunto que no se logra hacer cuando uno está en una llamada Zoom o cuando uno está haciendo algo por aparte. Entonces, como desarrolladores, ¿cómo podemos ofrecer espacios adicionales para que eso pueda funcionar? Y podemos seguir hablando un poco más de detalle en ese sentido, pero me parece que el panel es interesante también porque tenemos operadores y usuarios, digamos, de los espacios, desarrollador, y también don Jaime, que obviamente con su experiencia también es administrador y operador de los espacios ya construidos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, de mi lado, buenas tardes a todos. Yo tengo la posición de lo que sería el inquilino o el usuario final. Como facilities les puedo decir que el principal reto es hacer que la gente vuelva a la oficina. Realmente, si ustedes, como acaban de decir anteriormente, tienen nada más una oficina de cubículos y pueden hacer o van a hacer lo mismo que hacen desde la casa, no vas a tener un buen approach de tu pueblo para volver a la oficina. Casi que tienes que obligarlo a volver y eso no es como lo más productivo que hay. Claramente, si haces una oficina que sea atractiva, que sea colaborativa, haces que la gente tenga ese sentido de pertenencia y que quiera ir a la oficina. Que sea más importante ese volver a la oficina que las 2 horas que vas a invertir en empresa durante el día, porque eso no lo quitamos. Otros beneficios que tiene tener este modo híbrido va a ser que es atractivo a nivel de talento, recursos humanos. Las personas agradecen tener un tiempo desde la casa también, un modelo híbrido, porque también les da tiempo de hacer un poco lo que sería como un salario emocional y poder hacer cosas propias sin perder el contacto con la gente en la oficina. También a nosotros con Facility nos sirve porque podemos optimizar un poco también el espacio, podemos aprovechar áreas que están solamente como cubículos para hacer espacios colaborativos o áreas para mayor interacción. A final de cuentas, nosotros Facilities tenemos ese rol o esa gestión de lo que sería generar un ambiente, un apego hacia la gente, como generar una necesidad de ir a la oficina. Y también nos ayuda mucho los parques o las oficinas donde estamos, que tengan áreas comunes externas, que tengan anfiteatros o que tengan salones multiusos, el gimnasio, etcétera, etcétera, hace que la gente tenga más intención de volver a la oficina. Y creo que es muy importante, porque al final de cuentas el modelo híbrido sí es bueno si se le saca provecho a los beneficios de la parte virtual y los beneficios de la parte presencial.
Excelente, muchísimas gracias. Maureen. Buenas tardes, un placer estar acá. Bueno, de nuestra parte, como nuestra experiencia, yo podría decir que uno de los principales retos o desafíos que planteó el trabajo o el modelo híbrido ha sido en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Mantener la fluidez, la claridad del mensaje o de la comunicación, justamente cuando los equipos están distribuidos a veces en distintos sitios o incluso hasta en diferentes países, ¿verdad? También de nuestra parte hemos visto que ha generado también un desafío en cuanto a mantener la cultura organizacional, ha sido todo un reto. Mantener una cultura organizacional sólida y generar una cohesión de grupo cuando los miembros pues ya no se ven o no se frecuentan como antes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también hemos visto importantes retos. También la relación laboral y personal de los colaboradores, ¿verdad? Que muchas veces no hay una separación física del sitio de trabajo y del hogar, y eso pues a veces dificulta establecer ciertos límites que son necesarios, por ejemplo, como la extensión de las jornadas laborales y todo ese tipo de cosas. Como oportunidades también hemos analizado muchísimas, y creo que una de las principales es en cuanto, lo mencionaba acá el compañero, la retención de talento, porque muchos colaboradores perciben la flexibilidad que el modelo brinda como un gran beneficio. Entonces, al final eso se traduce como en una mayor lealtad hacia la empresa. Y la productividad, que también ya la mencionamos, que es importante, ¿verdad? También indicar que los colaboradores pueden, tienen la posibilidad de elegir trabajar desde entornos donde ellos se sientan más productivos. Entonces, también es súper importante. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, creo que, Alberto, lo mencionaste muy bien, inclusive desde las diferentes perspectivas, creo que queda claro que la importancia de poder manejar ese trabajo híbrido es entender los beneficios y, como dijo Juan Pablo, de cada uno de las dos modalidades de trabajo. O sea, entender qué beneficios qué beneficios nos da el poder trabajar de manera remota y cuáles beneficios nos da la oficina, y entender que en ese modelo las oficinas también tienen que cambiar e ir entendiendo las nuevas expectativas de los colaboradores. Pero también ahora las oficinas tienen otros espacios terceros que se vuelven competencia de las oficinas, porque en este nuevo ecosistema de trabajo entendemos que el trabajo puede pasar a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, hablemos un poco de esta idea del trabajo como un ecosistema, y me gustaría, Alberto, hacerle una pregunta a ustedes sobre cómo las empresas pueden aprovechar estos espacios que mencionaban o estas amenidades de barrio que ahora son tan importantes, pero sobre todo también cómo eso cambia la experiencia de los empleados de las diferentes empresas. Yo tengo mi competidor número 1, este es, como desarrollador inmobiliario. Este es mi competidor número 1, porque ahora todos nosotros podemos trabajar donde sea. Con tener este aparato, yo ya no necesito una computadora, no necesito ni siquiera estar pegado a una red inalámbrica. Entonces, como desarrollador, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de atraer a todos los inquilinos y a todos los colaboradores de los inquilinos a que quieran estar en los espacios de nosotros? Entonces, utilizando esto, y como usted mencionaba ahora, cómo nosotros ahora estamos trabajando y diseñando, desarrollando proyectos donde no solamente dentro del área privativa o el área que una sola empresa tiene alquilada se puede trabajar, sino que se siente agradable trabajar en todo el ambiente, no solamente en el edificio, sino alrededor. Y entonces eso también cambia un poco lo que yo mencionaba al principio, de que if you build it, they will come. Ya no tanto es así, y ahora necesitamos identificar áreas dentro de la GAM específicamente, pero también puede ser fuera, pero áreas donde ya es más fácil llegar a la población, donde es que vive la población, porque la gente no quiere tener que estar 2 horas montados en un carro. Y adicionalmente, ¿qué podemos aprovechar que ya existe y que ya se puede utilizar para que eso también sea algo agradable y algo más que atraiga a las personas a querer venir a trabajar? Y entonces, por ejemplo, una zona que se está volviendo muy atractiva es la zona de la Sabana. La zona de la Sabana tiene
uno de los mejores recursos que tenemos como todos los costarricenses, que es el parque en sí. Y estamos trabajando muy de la mano con el ICUDER para poder mejorar ese parque, porque somos varios desarrolladores en la zona que lo que queremos es poder aprovechar algo que es un recurso que a todo el mundo le gusta y que puede ser algo muy atractivo para que durante los almuerzos, los recreos, en la mañana uno pueda usar ese espacio de esparcimiento y volver después a trabajar en edificios que ya están diseñados con las necesidades de hoy en día, que eso significa que haya más áreas abiertas, más áreas donde yo puedo trabajar con mi celular y no necesariamente solamente en un cubículo, y que también tengo otras amenidades que ya existen en la zona. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros ahora como desarrolladores es buscar espacios, buscar oportunidades donde podamos desarrollar proyectos, donde hay cosas que ya existen y que son lo que realmente van a traer a que los colaboradores, que al final del día son las personas que queremos que estén felices, quieran venir y quieran trabajar en los espacios que nosotros estamos creando. Totalmente de acuerdo, y quiero ahí nada más darle seguimiento a algo que menciona que creo muy importante, es esos recursos compartidos. Creo que así como estamos pensando más allá de las 4 paredes de las oficinas para los espacios de trabajo, también nos está haciendo pensar cuáles son los recursos que estamos compartiendo entre empresas cuando somos varios inquilinos dentro de uno de estos parques, cómo creamos comunidad más allá de nuestra empresa, y vamos desarrollando y entendiendo ese nuevo panorama de trabajo. Y aquí quisiera tal vez ahondar sobre el hecho de que si bien podemos trabajar de todo lado, la pandemia nos enseñó que lo podemos hacer, pero que la colaboración, la creatividad, el intercambio de ideas verdaderamente pasa en persona, y ese es el porqué tan importante que perseguimos de volver a las oficinas y de que estas se conviertan en estos espacios tan importantes de creación de cultura corporativa. Juan Pablo, me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva cómo equilibramos esa necesidad de colaboración con la flexibilidad del trabajo remoto y qué características debería de tener la oficina para que los empleados verdaderamente la elijan. Yo creo que mucho de lo que vimos era cómo nos ganamos el commute de la gente, cómo hacemos para que sea un destino y no una obligación. Bueno, quisiera comenzar primero con una pregunta, y no tiene que responder obviamente, pero ¿cuál fue su primer amistad que crearon en la escuela, en el colegio o en barrio? Si ustedes se ponen a pensar, suele ser una interacción personal. Difícilmente las amistades pueden llegar a tal vínculo remotamente, y eso no va a cambiar tan pronto. Entonces, de igual forma, muchas interacciones en la oficina son muy importantes porque generan este vínculo. Claramente, la virtualidad no es mala, claramente tiene sus bondades. Por ejemplo, hay personas que tienen un líder al otro lado del planeta y hace un par de décadas era inconcebible pensar que iban a hacer un reporte directo o que esa persona te iba a llamar y que iba a verte en cámara y que ibas a poder ver que estabas presentando. Pero siempre uno normalmente en la virtualidad ve del busto para arriba, entonces hay una parte de la comunicación que se queda perdida. Entonces, como dije anteriormente, sacar la bondad de ambos lados es importante para poder llegar a un mejor provecho. En el caso de las oficinas, soy totalmente, en mi humilde opinión, partidario de lo que son los espacios abiertos, donde hasta las mismas jefaturas estén dentro del mismo equipo, para que puedan haber siempre esas facilidades y que la gente pueda ver la oficina como un solo equipo. Entonces digan, mira, tengo que estar allá, pero aprovecho y puedo agarrar las horas de almuerzo para hablar. O bueno, el edificio va a tener, por ejemplo, algún tipo de juego o algún espacio de recreación o hasta algunos cuartos más tranquilos como para poder yo meditar en caso que lo requiera. Entonces esas necesidades al fin de cuentas se van a transmitir a nosotros como facilities o como inversores a hacerles el ambiente que más les guste. Muchísimas gracias. Me gustaría que ahora entráramos un poco más en la parte del bienestar para comenzar a discutir si es o no verdaderamente ese factor X
del éxito corporativo, y es que hemos hablado un poco de las amenidades y las importancias de tenerlas en los barrios y en los parques empresariales, pero el bienestar va un poco más allá de si tenemos el gimnasio, si tenemos el juice bar, la cafetería, y de verdad que tiene que pensarse desde un enfoque holístico que abarca múltiples dimensiones, no solo la salud física, sino también la emocional o la mental. Y las empresas deben diseñar estos espacios y políticas también, que es muy importante. Creo que no lo hemos mencionado mucho en el panel, pero las políticas que tienen las empresas también van a ir de la mano con todo esto que venimos hablando, para promover ese bienestar en todos los niveles. Entonces, Maureen, me gustaría desde la perspectiva de Enel y entendiendo cómo ustedes han perseguido un estándar muy alto de bienestar, nos cuentes cómo podemos crear ese enfoque hacia el bienestar integral y que abarque todas estas dimensiones, y qué papel juegan estas políticas que mencioné. Claro, bueno, creo que esta pregunta es súper útil como para mencionar nuestra experiencia. Somos la primera empresa en la región en obtener la certificación WELL, entonces creo que tenemos ya bastante experiencia en esto. Para Enel el activo más importante son las personas. Entonces, pues nosotros desde aproximadamente el 2020 desarrollamos todo un modelo de bienestar integral, y justamente esto lo hicimos buscando que la certificación WELL se obtuvieran en todas las oficinas a nivel global, para que así los empleados pudieran tener no solamente espacios, como lo mencionabas, sino también iniciativas que les garantizaran salud, bienestar, confort, calidad de vida en general. Entonces, a través de la certificación WELL, para comentarles brevemente, la certificación abarca 10 conceptos, que son, por ejemplo, agua, aire, confort térmico, acústica, materiales, nutrición, mente, comunidad, ¿verdad? Entre otros que tal vez se me escape por ahí, pero son iniciativas sumamente valiosas, donde no solamente estamos priorizando altos estándares en la calidad, por ejemplo, del aire, del agua, ¿verdad? Sino que más allá tenemos justamente acciones, por ejemplo, en cuanto a nutrición saludable, en cuanto a políticas que garanticen que vamos a tener un adecuado acompañamiento de la salud mental, para el cuidado justamente de la salud mental de los colaboradores, que vamos también a tener espacios no solamente colaborativos, sino espacios que garanticen la recreación, que puedan relajarse en momentos tal vez claves, ¿verdad? Donde estemos sintiendo mucho estrés por la jornada laboral, que tengamos las posibilidades de ir a retirarnos a ciertos espacios, que tengamos información accesible para los colaboradores en cuanto a temas de interés, en cuanto a, qué sé yo, la higiene del sueño, la alimentación saludable, como todo este tipo de iniciativas que se les ha brindado a través de la certificación, y que al final pues garantizan que los colaboradores sientan que verdaderamente se les está cuidando, y las políticas justamente sirven para garantizarlo. O sea, no solamente quedarnos en una intención de cuidar al colaborador, sino que materializamos esa intención mediante políticas realmente pensadas, bien estructuradas a través del tiempo. Excelente, sí, estoy muy de acuerdo, porque creo que una sin la otra no logra tener ese éxito corporativo. Creo que cuando, digamos, por lo menos desde mi perspectiva como diseñadora, hay un enfoque muy grande en los espacios, pero también nosotros ahora estamos entendiendo cómo comenzamos a unir los espacios, y refiriéndome a la charla inicial de cómo los edificios nos moldean a nosotros también. Comenzamos a entender a las personas, y que sin esos programas o políticas que acompañen los espacios que estamos dando, no logran tener éxito. Yo creo que parte del regreso a la oficina ha sido no solo darle a los colaboradores los espacios que necesitan con la calidad que digamos valoran las empresas, sino también una parte de enseñarle a utilizarlos, a decir, esta no es la misma oficina que dejamos cuando nos fuimos en la pandemia, ahora valoramos otras cosas, utilizamos nuestras oficinas diferentes, y verdaderamente creo, como lo mencionas, que el éxito está en unir los programas, las políticas y nuestros espacios en el beneficio hacia las personas.
Jaime, ahora me gustaría pasarle la pregunta a usted porque fue algo que hablamos justo antes del panel y es cómo ustedes pueden medir ese impacto en las iniciativas de bienestar o cómo lo hacen en su lugar de trabajo y cuáles métricas para ustedes son las más relevantes. Gracias. Les voy a hacer una aclaración. Nosotros administramos fondos de inversión inmobiliarios y somos inversores a largo plazo. Es decir, somos de aquello que una gran cantidad de gente odia, ¿verdad? Entonces, más o menos el 70% de nuestro portafolio son oficinas, ¿verdad? Más o menos. Tenemos 26 años de estar, perdón, casi 25 años de estar en el mercado inmobiliario costarricense. Ahora, habiendo hecho esa aclaración y que quien les habla es un baby boomer y como tal tiene un sesgo a la presencialidad, ¿verdad? Muchas veces lo he discutido con la gerente de capital humano de IPROSA y le digo, no, yo necesito la gente, yo necesito el contacto. Bueno, nos hemos tratado de proponer, bueno, ¿cómo hacemos que ese contacto sea confortable, que se produzca en un entorno de confort, ¿verdad? Que crea un espacio no agresivo, sino todo lo contrario, crea condiciones que sean un espacio que, bueno, voy a usar un término coloquial, caluroso, digamos, que genere un estado anímico con una predisposición positiva a estar allí. Entre un montón de iniciativas que evidentemente hay que desarrollar, nos enfocamos en una en particular y quisiera contarla y creo que te la comenté un poco rápidamente en el tiempo en que estuvimos previamente conversando. Y es el tema de qué es la calidad de aire que consume el visitante a un espacio físico. Gracias al acceso que tuvimos a través de nuestros aliados estratégicos, particularmente la compañía Johnson Controls, tuvimos acceso a unas plataformas de inteligencia artificial muy robustas y a través de, por supuesto, BMS y otra tecnología que hemos venido implementando en nuestras principales edificaciones, en nuestros portafolios. Hoy en día estamos en capacidad de medir en tiempo real la calidad del oxígeno que el visitante a un espacio físico logra percibir, digamos, y sentir. Y aunque aunque nos parezca lo más común el tema del oxígeno, pues resulta que el grado de oxigenación que tenga una persona incide indudablemente en la productividad y en la capacidad de desarrollar un trabajo colaborativo, propositivo y un estado anímico físico positivo para trabajar en equipo. Entonces, emprendimos un proyecto piloto, ya lo hemos implementado en 3 grandes complejos nuestros y hemos puesto a la disposición de nuestros principales inquilinos en sus edificaciones esa herramienta. Y hoy en tiempo real, el Facility Manager en el sitio o el gerente de Real Estate en la casa matriz en tiempo real puede medir cuál es la oxigenación relativa que existe en un espacio. ¿Y cómo se controla esa oxigenación? Dadas métricas que se establecen, las fijamos en conjunto con el inquilino, se programan mediante la tecnología que está disponible los sistemas de inyección y extracción de aire y eso hace posible tener un espacio que genere ese ambiente con una alta calidad de oxigenación para que el empleado pueda tener un entorno muy confortable desde esa perspectiva. Eso es un ejemplo de un montón de iniciativas que hemos hecho y claro, aquí lo importante es los aliados estratégicos, la tecnología correcta, la disposición y capacidad financiera para adoptar esa tecnología, el trabajo en conjunto con el inquilino. El inversor inmobiliario tiene que tener esa predisposición a trabajar en conjunto y crear valor para el inquilino, pero nosotros no nos podemos aislar, debemos ser al mismo tiempo el mejor aliado con el inquilino para que efectivamente se produzca ese entorno de trabajo el más productivo posible en iniciativas como estas. Hay otras, pero no vamos a robarte más tiempo al respecto.
No, muchísimas gracias, creo muy valioso. Alberto, ¿vos querías agregar? Nada más quería agregar, don Jaime, yo no soy baby boomer, aunque mis hijos siempre me dicen boomer, pero yo también creo mucho, y no solamente porque estoy en el mundo de las oficinas, pero creo en la presencialidad. Y creo que un tema también que hemos hablado, vos lo mencionaste muy bien, el tema de ser el aliado con nuestros clientes, con nuestros inquilinos, son nuestros clientes y tenemos que ser un aliado para poder solucionarles todo lo que necesitan y lo que podamos solucionar. Y por ejemplo, nosotros desde el 2023, nosotros compramos la operación de WeWork en Costa Rica y tenemos franquicia para la región. Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo es cómo poder generar contenido y valor agregado adicional para nuestros clientes. Pero no solamente hacer algo que es lo mismo aquí. Como dueños de la operación, nosotros también tenemos que aprender de nuestros clientes y entender cómo son y poder ser flexibles con lo que necesitan. Y es tan diferente que hasta nos hemos dado cuenta, para los que no saben o ya saben, en Costa Rica tenemos 2 operaciones de WeWork, una en Escazú y una en Cariari. Y la población laboral en cada una de esas 2 es muy diferente. Digamos, por las razones que son, en Cariari la población es mucho más multinacionales, que tienen, digamos, grupos entre 50, 70, 80 personas. En Escazú es mucho más también personas que trabajan solas o emprendedores, empresas de 3, 4, 5 personas. Entonces, como parte del valor agregado que WeWork ofrece y que nosotros ofrecemos son cursos, eventos, after hours, y hemos tenido que ir haciendo diferencias en cómo las ofrecemos y qué es lo que ofrecemos en Escazú versus lo que ofrecemos en Cariari. Al principio todo era lo mismo, ofrecíamos la misma fiesta de Halloween, la misma fiesta de Navidad, y hemos ido viendo que no, que más bien nuestros clientes lo que requieren son cosas diferentes. Entonces, poder escuchar al cliente, aunque pareciera que es la misma operación, aunque pareciera que son los mismos clientes, realmente no es así, y como lo dijo Jaime, tenemos que ser aliados para poder apoyar en ese sentido. Sí, muchísimas gracias. Creo que mencionaron ambos 2 temas que a mí sinceramente me apasionan mucho, y uno es ser aliado de nuestros clientes, porque ustedes tanto como nosotros tenemos los mismos clientes, y es poder asistirlos en ese momento en el que están. Nosotros hablamos mucho de meet our clients where they're at y entender cuáles son sus desafíos, cuáles son los puntos que ellos están tratando de solucionar, para lograr customizar o personalizar las respuestas. Y creo que aquí lo otro clave que mencionó Alberto es que no podemos pensar que ahora aplicamos este approach one size fits all, porque las expectativas de los colaboradores han cambiado tanto que se han vuelto muchísimo más personalizadas. Esperamos que nuestros espacios sean más personalizados a nosotros, porque durante la cantidad de tiempo desde que comenzamos a trabajar de manera remota nos acostumbramos a personalizar nuestros espacios. Me encantaría, Alberto, darle un poco de seguimiento, porque creo que pensar en los datos al servicio del espacio de trabajo o al servicio de cómo diseñamos, el entender nuestros clientes, nos ayuda mucho a tomar esas decisiones. Pero me gustaría entender cómo ustedes lo aplican o cómo diseñan sus espacios para que sean suficientemente flexibles, entendiendo la escala que tienen para atender esas necesidades tan cambiantes en las que vivimos ahora. Sí, sin duda, y es un challenge bastante complicado. De hecho, hay un dicho que es, hay que diseñar los espacios, spaces that learn, o sea, espacios que pueden ir cambiando durante el tiempo y que sean suficientemente flexibles. Pero uno de los temas que sí hemos visto es, y esto a raíz de probablemente los últimos 2 o 3 años, nuestros clientes o inquilinos que están viniendo a los parques tradicionales ya no necesariamente están buscando un espacio en gris que ellos van a desarrollar y diseñar y hacer, sino que ya están buscando espacios que decimos plug and play. Y ese plug and play no puede ser cookie cutter, no puede ser así el plain vanilla que nada más es, bueno, y aquí están los escritorios, aquí están lo demás. Entonces, lo que hemos ido trabajando es, o tratando de formular, poder decir, bueno, aquí yo tengo 3 bases de dónde poder empezar. Pero sobre esas bases tenemos que escuchar al inquilino, tenemos que escuchar al cliente y ver qué es lo que necesita. Y es tan variado como inquilinos que tenemos, que realmente lo primero que quieren es
por la manera que son y tienen temas de seguridad, todo el mundo entra y tienen que entrar a un espacio con lockers y tienen que guardar el celular y guardar todo y después pasan al espacio de trabajo. A otros inquilinos que realmente no tienen esos temas o esos requerimientos de seguridad. Entonces, dentro de un entorno plug and play hay que poder tener suficiente flexibilidad para que esos espacios se puedan acomodar a lo que son las necesidades finales del cliente. Y a veces es un poco difícil porque el cliente te pide, bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, necesito que me diga qué es lo que necesita, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sin duda es el reto número uno, pero creo que también, conforme vamos pasando con el tiempo, vamos aprendiendo un poco más cómo poder hacer esa fórmula y cómo poder generar esas diferencias que cada cliente necesita dentro de un estándar, un formato estándar que por lo menos nos deja ser un proceso eficiente y que podamos tratar de controlar los costos y los precios para los clientes. Muchísimas gracias. Yo creo que partiendo de este punto de cómo personalizamos los espacios y cómo comenzamos a diseñar desde un punto, desde un diseño más centrado en las personas, me gustaría pasar unos cuantos minutos hablando sobre el diseño inclusivo y accesible, entendiendo que el diseño inclusivo va mucho más allá que solo la accesibilidad física. Sino que también se trata de crear espacios que acojan a las personas, no importa su raza, género, su edad, boomers, I'm looking at you, sino que también cómo se consideran estas necesidades de todas las personas. Juan Pablo, me gustaría que nos contaras un poco cómo diseñar estos espacios inclusivos para personas de diferentes orígenes, habilidades y necesidades, y cuáles son algunos ejemplos de diseño, cómo ustedes lo han trabajado, que pueden aplicarse al lugar de trabajo. Bueno, como lo acaban de decir, yo creo que la palabra más importante aquí es escuchar. Tienes que entender cuál es tu población, qué es lo que realmente requiere. La palabra inclusión al final es la suma de ser uno mismo, único como es, más la suma de ser parte del equipo al que uno pertenece. Entonces uno tiene que escuchar todos los elementos que van a estar en tu área de trabajo y qué es lo que ellos requieren, y saber uno como oyente qué es lo que te están tratando de decir, porque hay veces que uno tiene que extraer esa información. Yo imagino que ya lo han vivido por aquí porque no es tan claro. Entonces uno tiene que estar también un poco actualizado en el sistema, hay que leer, hay que estar en congresos o actividades como esta de hoy, por ejemplo, haciendo un pequeño anuncio. Y también yo siempre he creído en los benchmarks, siempre me gusta hablar con mis pares y decirles qué han hecho ustedes, les ha funcionado, no les ha funcionado, qué podemos hacer. Eso es súper importante para poder siempre entender qué es lo que se quiere y hacer este espacio inclusivo. Y más bien te requiere, porque siempre si decimos quiere, se quiere todo, y siempre va a haber un techo que se llama presupuesto, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos para poder abordar a todos. Claramente hay cosas de lo que es inclusión que ya podemos casi considerar obvias, como la accesibilidad física, que ya está por leyes, o ya vamos a hablar mucho de baños neutros también, pero hay otras cosas que se pueden adicionar. Por ejemplo, nosotros tenemos que considerar la parte de género. Entonces tenemos grupos grupos que ven todas las generaciones. Entonces tenemos gente desde la generación más joven hasta la boomer, para que ellos hablen y todos nos digan las necesidades que tenemos. Tenemos un grupo de abilities, por ejemplo, que también nos dice qué puntos tal vez uno no ve en el día a día que ellos sí entienden. También tenemos, lo que le llamamos el Pride, que es el grupo de diversidad e inclusión, que ve todos los puntos que tal vez yo, Juan Pablo de Facilities, o otro personal de la empresa no lo va a ver tan fácil. Sigo con el tema. A mí creo que los espacios abiertos siempre dan esa versatilidad. Entonces, si ustedes trabajan en oficinas abiertas, es fácil volver a adecuar si hay nuevas necesidades, porque hay necesidades que no se van a poder ver tan fáciles. Por ejemplo, hablemos de la pandemia. La pandemia llegó a golpe y nos puso nuevas reglas que no veíamos en ningún escenario, y tuvimos que actuar inmediatamente. Entonces, entre más fácil se pueda cambiar eso, o lo más rápido posible, mejor es la aceptación de la población.
Excelente, muchas gracias. Mencionaste algo que creo que es muy importante y es la escucha cuando diseñamos espacios inclusivos, pero la otra parte muy importante en ese diseño inclusivo es incluir, es involucrar. Mauro, me encantaría que nos contés cómo o por qué te parece tan importante involucrar a los empleados en el proceso de diseño o en la toma de decisiones que ustedes hacen, por ejemplo, con los programas de bienestar que tienen, y cómo podemos garantizar así que se adapten los espacios a sus necesidades. Sí, creo que involucrar al personal desde la etapa de diseño es crucial. Primero porque al final son los usuarios finales o los usuarios más importantes los que van a hacer uso de esos espacios, y creo que la participación de los colaboradores facilita de alguna forma o mejora la funcionalidad y el entorno de esos espacios. Entonces es sumamente importante. Nosotros a través de ese proceso intentamos poner en acción varios planes. Uno de esos fue las entrevistas o los censos que realizamos para escuchar justamente cuáles eran las necesidades, incluso para absorber ideas de cosas que podíamos hacer, ¿verdad? Cuáles eran las necesidades reales de los equipos, de las personas, de los diferentes grupos de trabajo, y eso fue sumamente valioso. También tuvimos una etapa de realizar mapeos de flujos de trabajo, también para entender cómo era que actuaban estos equipos y en dónde ellos pasaban la mayor parte del tiempo, para justamente que el diseño se adaptara a esas necesidades y que los espacios realmente optimizaran todos esos procesos que se realizaban. Y también, bueno, finalmente creo que escuchar y crear lazos, crear relaciones interpersonales para poder escuchar cuáles eran las situaciones también que ellos estaban pasando, ¿verdad? Qué era lo que requerían, tal vez en ese momento cierto acompañamiento, también nos dio una luz como para poder empezar a mapear las necesidades no solamente físicas o de espacios, sino también a nivel personal, porque no podemos olvidar, y creo que también esto es sumamente importante decirlo, no podemos olvidar que al final tratamos con personas, ¿verdad? Entonces no solamente se trata de colaboradores o espacios, ¿verdad? O números, sino que son personas que también tienen sus necesidades emocionales y también es necesario abordarlas de forma adecuada. Muchas gracias, me queda súper claro que estamos todos de acuerdo que al invertir en estos espacios inclusivos, flexibles, centrados en el bienestar, las empresas pueden verdaderamente crear espacios o un entorno de trabajo más atractivo y más productivo, sobre todo beneficencia de sus colaboradores, implementando, ahora sí, volviendo a mi comentario inicial de las estructuras y cómo las mantenemos a largo plazo. Si las hacemos centradas en las personas y entendiendo sus necesidades, nos garantizamos como empresas que estas medidas, tanto de diseño como de programas y políticas, perduren más en el tiempo y sean más a largo plazo. Me gustaría dejar unos últimos minutos para abrir hacia comentarios de cierre. No sé si alguno quisiera agregar algo más al panel. Gracias. Yo iba a decir nada más rápidamente que parte de lo que, como desarrolladores, parte de lo que ha sido muy rico en Costa Rica es que tenemos la oportunidad de trabajar con multinacionales de todo el mundo. Y no toda la región, no todos los países, especialmente en Centroamérica, tienen esa oportunidad. Y esa oportunidad de aprender, de escuchar y de ver cuáles son las mejores prácticas en el mundo. Normalmente nosotros tendríamos que ir a todo lado y tendríamos que ir a ver cómo se hacen las cosas para tratar de traerlas aquí y como decimos nosotros, tropicalizarlas. Pero realmente durante los años como desarrolladores hemos aprendido no solamente en el ámbito de oficina, sino también en el ámbito industrial, de las mejores prácticas de lo que son las empresas Fortune 500 del mundo que están aquí, que tienen una presencia aquí y que realmente están en Costa Rica porque ven que en este país tenemos las capacidades de mano de obra, las capacidades de infraestructura a nivel de parques, a nivel de proyectos que realmente son atractivos para la inversión. Entonces creo que eso nosotros como desarrolladores lo seguimos viendo, lo vemos hacia el futuro y creo que es bien importante también seguir defendiendo esos casos, seguir empujando hacia tener las mejores prácticas, a poder tener la mejor infraestructura en estos proyectos para que nuestros clientes, de nuevo, todas estas empresas multinacionales
quieran seguir viniendo al país a invertir y a crecer con nosotros. En general. En caso, quisiera contar una rápida experiencia que tuvimos recientemente, pues para que no nos dijeran que casa de herrero, cuchillo y palo, ¿verdad? Pasamos por la experiencia de rediseñar nuestras propias oficinas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la primera cosa que hicimos en esa triple condición, ¿verdad? De usuario, de propietario, ¿verdad? De rendir cuentas ante terceros, ¿verdad? En fin, el primer tema fue reconocer que nosotros, ¿cuál era la cultura? ¿Qué era la cultura que queríamos construir en este nuevo espacio? ¿Cuál era ese salto como organización que queríamos vivir? Y aprendiendo de ese proceso de cambio y evolución, íbamos también a sensibilizar mejor nuestra capacidad de como inversores y gestores de fondos de inversión a habilitar, digamos, esas experiencias y entender de una mejor manera a nuestros inquilinos. Me acuerdo perfectamente bien que con el apoyo de Marco Lieberman, que por ahí andaba, no sé si andará por aquí ahorita, tuvimos las primeras reuniones fueron no cuántas oficinas, no qué cantidad de gente, sino las primeras discusiones que tuvimos fue cuáles eran los objetivos, qué cultura queríamos construir, cómo queríamos que las 4 unidades de negocio que interactuaban en ese espacio se tenían que interrelacionar, qué tipo de trabajo teníamos. Reconocimos que no teníamos 2 tipos de trabajo, teníamos 4 tipos de trabajo. Teníamos el rotativo, el descentralizado, el presencial y el remoto. Es decir, empezar por reconocer cuáles eran nuestras características como empresa. Yo creo que fue un proceso de aprendizaje muy valioso para nosotros y nuestro equipo. Y tal vez ese es mi más importante mensaje, tanto para inversores como para inquilinos, como usuarios y capital humano en general. Hay que reconocer la cultura que queramos construir, ¿verdad? Porque derivado de esa cultura que queramos construir dentro de las empresas, se despliega el esfuerzo conjunto inquilino, capital humano y inversor inmobiliario, ese esfuerzo conjunto para diseñar ese espacio que va a albergar esa cultura y ese funcionamiento organizacional, que cree ese espacio que potencie la calidad de vida del trabajo y del trabajador y del visitante. En fin, nuestra experiencia fue valiosísima. Después de 20 y tantos años nos habíamos puesto a diseñar nuestras oficinas y diseñar cómo queríamos que fueran. Y fue un proceso realmente muy valioso y en el que aprendimos muchísimo y creo que eso nos ha hecho una mejor organización y estamos pues obviamente en ese proceso de adaptación, reconociendo todo lo que han señalado los otros expositores y esa es la última de mis mensajes. Hay que tener una capacidad de adaptación gigantesca, ¿verdad? En todos los ámbitos, en el financiero, en el tecnológico, en la gestión del capital humano, en fin. Hay que tener una enorme capacidad de adaptación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Maureen, Juan Pablo, Alberto y Jaime por su valioso aporte a este panel y muchas gracias a ustedes. Esperamos que haya sido de mucho provecho.